número 507 del compendio del Catecismo. ¿Cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales? El hombre debe tratar a los animales, criaturas de Dios, con benevolencia, evitando tanto el desmedido amor hacia ellos como su utilización indiscriminada, sobre todo en experimentos científicos efectuados al margen de los límites razonables y con inútiles sufrimientos para los animales mismos. Bueno, este es un punto, el 507, que tiene gran actualidad, porque vivimos una crisis antropológica muy evidente, y en esta crisis antropológica, en la misma medida en que se animaliza la visión del hombre, se pretende personalizar la visión de los animales. Y eso obviamente es una deformación, ¿eh? Es absurdo, ¿no? Quizás nosotros somos hijos de una generación que yo a veces le he llamado la generación Pluto, la generación Mickey, ¿no? Que es como si nos hubiésemos acostumbrado a personalizar los animales. Y eso es una deformación antropológica. El hombre se animaliza y los animales se personalizan. Hay que purificar, ¿no? esa falsa visión. Propiamente hablando, no podemos hablar de derechos de los animales, no, los derechos son de las personas humanas. Los animales no tienen derechos, son las personas humanas las que tienen derecho. Y el dominio sobre los seres animados e inanimados está regulado por el cuidado del prójimo. Por ejemplo, pues uno tiene que tener un respeto hacia la naturaleza, hacia los ecosistemas, no porque los ecosistemas tengan derecho, no, sino porque el resto de las personas tienen derecho a que yo no abuse de los ecosistemas para que todos podamos disfrutar de una manera equilibrada de ellos. Pero los que tienen derecho son las personas. Yo no es que no deba de abusar de la naturaleza porque la naturaleza sea sujeto de derechos. Es un matiz importante. Esto no quiere decir, aunque yo diga que los animales no tienen derechos, que los animales, sin embargo, sí reconocemos como criaturas de Dios, que están rodeados de su providencia. Acordaros de textos maravillosos, como dice, mirad los lirios del campo, mirad las aves, mirad cómo Dios derrama su providencia sobre ellos, ¿no? Su existencia glorifica a Dios. Y por lo tanto estamos llamados a tener aprecio a las criaturas, como lo tuvo San Francisco de Sales, San Francisco de Asís y tantos santos que han sido amantes de la naturaleza, ¿no? Pero tenían muy claro que no son, todas esas criaturas, no son ellas, no son ellas las que dirigen personalmente una alabanza a Dios, sino que somos nosotros los que alabamos a Dios al ver las obras que ha hecho las criaturas. Dios confía los animales a la administración del hombre. Por lo tanto, es legítimo, y esto creo que hoy en día es importante decirlo, frente a esas concepciones ideológicas o ideologías de tipo vegano, etcétera, es legítimo servirnos de los animales para el alimento, para el vestido, para el trabajo, para el ocio, para los experimentos científicos, pero obviamente con un sentido de racionalidad, no desproporcionado. Lo cual no quiere decir, por ejemplo, de que no deban también de estudiarse formas, ¿no? Formas de llevar adelante, ¿no? Las explotaciones agropecuarias, etcétera, pues de maneras más dignas, más sostenibles, obviamente, ¿no? Pero claro, por supuesto, afirmando que es legítimo que el hombre recurra a los animales para su alimento, vestido, trabajo y ocio, teniendo siempre en cuenta que existe el riesgo de que tenga una falta de sensibilidad en el trato hacia los animales, porque fijaros, cuando se cometen ciertas crueldades o ciertas faltas de delicadeza, en el fondo, fijaros, no es que se esté violando el derecho de esos animales, sino el deber que tenemos de cuidar nuestra propia sensibilidad. El que alguien sea cruel en el trato con los animales, en el fondo, está violando el propio deber que tiene de cuidar su sensibilidad, la propia sensibilidad de uno.
No se trata de poner en contraposición mis derechos y los de los animales, no. La obligación, o sea, la llamada a no ser crueles en la manera de llevar adelante, ¿no? Pues en nuestra relación con la naturaleza es un cuidado de nuestra propia sensibilidad. Por lo tanto, no tiene sentido hacer sufrir inútilmente, gratuitamente a los animales, como tampoco tiene sentido invertir sumas de dinero en los animales que debieran ser destinados a remediar las necesidades de los pobres, ¿no? A veces pues, vemos, ¿no?, ciertas cosas como los animales de compañía pueden ser objeto, ¿no?, objeto de todo tipo de caprichos, de cuidados, de una manera desmedida, y cómo se está, ¿no?, uno proyectando, ¿no?, se está proyectando pues, su carencia de paternidad o maternidad, la está proyectando en un animal de compañía, y eso obviamente es pues, una aberración el que se entregue el corazón, el que uno entregue, ¿no?, pues, o considere lo más valioso, lo más valioso de su vida, un animal de compañía. Es una deformación muy grande de la vocación al amor que Dios nos dio. En definitiva, en esta crisis antropológica que vivimos, es muy importante que nuestra relación con los animales sea equilibrada, que los apreciemos, que los valoremos con esa sensibilidad, ¿no?, que ha tenido pues, la visión cristiana de ver que todas las criaturas alaban y glorifican a Dios, pero sin hacer de ellas, ¿no?, pues, un interlocutor cuasi personalizado que sustituya a ese mandamiento del amor al prójimo y el amor a Dios, que son los que de alguna manera dignifican plenamente la vocación del hombre.